Sobre el pedido de la parte civil, también se presentó un escrito por parte de la defensa del acusado Alberto Fujimori. De cuenta, señor relator. Señorita Presidenta, se ha presentado un escrito por la defensa de Alberto Fujimori, mediante el cual solicita el archivamiento del proceso en virtud del derecho de gracia otorgado a su patrocinado, y estando a que dicho pedido se encuentra relacionado con la presente solicitud de la parte civil, hará uso de la palabra el abogado de Fujimori, el doctor Pérez Arroyo. Igualmente, doctor Pérez Arroyo, el tribunal no le señaló una temporalidad para que usted oralice su pedido. ¿Cuánto tiempo requiere, doctor Pérez Arroyo? Por lo menos el mismo que ha utilizado la parte contraria. Vamos a ser equitativos, le concedemos el mismo tiempo, doctor. Señora Presidenta, quiero saludar antes de iniciar mi intervención la presencia de dos señores congresistas de los partidos de izquierda en el Congreso, el señor Marco Arana y la señora Pariona, que están presentes justamente en esta audiencia. Los saludo muy respetuosamente. Señora Presidenta, hemos escuchado claramente lo vertido por la parte civil en el sentido de solicitar se inaplique el derecho de gracia a mi defendido, el señor Fujimori. Sin embargo, hay una cuestión que hay que dejar claro. La señora abogada de la parte civil ha expresado 3 objeciones porque se aplique el derecho de gracia. Sin embargo, en su escrito presentado el 29 de diciembre, presentó 8 objeciones. Con lo cual, siendo un requisito para que este documento tenga validez a efectos de ser tomado en cuenta por este tribunal, debe entender esta defensa que solamente ha hecho valer esas 3 objeciones y renuncia a las 7 adicionales o a las 4 adicionales. ¿Es correcto esta apreciación? Porque obviamente me tendría que yo referir a todas las objeciones por escrito. En todo caso, me referiría solamente a las que ha vertido de manera oral. Si usted me permite esa cuestión previa, digamos. Sí. El tribunal, si bien recibió los escritos, doctor, en cuanto a una vista de la causa y en cuanto al derecho de contradicción y de defensa, estima que los argumentos orales son los argumentos que finalmente el tribunal debe tener en cuenta. Por lo tanto, usted debe de ceñirse a lo que ha señalado la parte civil. En todo caso, hay 2 temas que se deben de tratar. Uno es la absolución de la parte civil y otro es el pedido que usted hiciera expresamente. Entonces, si usted desea, vamos a concederle primeramente los 10 minutos para que usted absuelva lo que ha señalado la señorita abogada de la parte civil, y luego el tribunal le podrá conceder otro término para que usted exponga su petitorio. Correcto, muy amable. Bien. La parte civil ha establecido aquí una cuestión preliminar en función al tema del derecho de gracia. Dice, el derecho de gracia se ha ejercido de manera ilegal, se ha ejercido de manera inconstitucional e incumplen además con los parámetros de convencionalidad que ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un primer punto que hay que señalar en ese sentido, señora Presidenta, es que la base del derecho internacional humanitario que ha consolidado la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una base universal, ciertamente, pero que tiene un nacimiento, tiene una génesis. Y esa génesis, señora Presidenta, es los tribunales o el Estatuto de Nuremberg a través de su jurisdicción que en su momento tuvo respecto de los tribunales de Nuremberg y los tribunales de Tokio. ¿Qué pasó en Nuremberg y qué pasó en Tokio? Concretamente, señora Presidenta, lo que pasó fue que se indultaron a muchas personas y se ejerció el derecho de gracia a muchas personas. Porque se concebía, como se concibe actualmente en el sistema interamericano también, que tanto el indulto como el derecho de gracia son derechos humanos que no pueden ser negados y soslayados, incluso ante situaciones de graves comisiones de delitos. Hay un caso muy elocuente, señora Presidenta, en lo que significa Nuremberg, cuando se condena a un ciudadano alemán perteneciente a la SS alemana a cadena perpetua, y por efecto del derecho de gracia que en ese momento se le aplica, solamente cumple 5 años de pena privativa de libertad.
Me estoy refiriendo al caso del quien era integrante del Einsatzgruppen, de Erhard Milk. Fue condenado, como he dicho, a cadena perpetua y pasó o cumplió solamente 5 años de pena privativa de libertad. A nadie se le ocurrió en ese momento alzar el grito en el cielo, porque obviamente en Alemania ocurrieron los hechos más deleznables que pudiera haber ocurrido durante la historia de la humanidad. Otro elemento también de comparación y en términos de antecedentes para justamente contradecir los términos aparentemente inhumanitarios o contrarios al ordenamiento del derecho internacional humanitario que ha sostenido la parte contraria, es lo que ocurrió en Inglaterra en el año 1989, perdón, en el año, en los 90, mejor dicho, respecto de la extradición de Augusto Pinochet. Augusto Pinochet lo solicitó en extradición España, lo solicitó en extradición Bélgica, lo solicitó en extradición incluso Francia, a efectos que fuera extraditado, por lo menos a España, y que fuera procesado por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué argumentó Inglaterra en ese momento bajo el mando de Jack Straw? Alegando el acta de 1989 en el artículo 12.1 estableció que aquí habían razones humanitarias para no conceder la extradición porque obviamente esta persona corría peligro de morir si entraba en prisión. Como se suele decir de manera un poco grotesca, nadie se despeinó por una decisión de esta naturaleza, porque el sistema europeo de derechos humanos, que además bebe de las fuentes directas de lo que significa el derecho internacional humanitario, porque ahí nace, obviamente, respetó claramente la decisión de un jefe de Estado en ese momento, como era el señor Jack Straw en Inglaterra. De la misma manera, en términos comparativos, existe lo que se denomina el Estatuto de la Corte Penal Internacional en adelante, y que en el artículo 53.1 establece, por ejemplo, que existen razones sustanciales para creer que aún teniendo cuenta de la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia, aplicándose en este sentido también criterios de oportunidad humanitaria. Estamos entonces, señora presidenta, ante 3 ejemplos internacionales en donde la cuestión humanitaria tiene un peso específico y donde la cuestión humanitaria no se puede soslayar. Y en esa lógica humanitaria es que la gracia presidencial que se dio en su momento en favor del señor Fujimori tuvo su efecto y tuvo además su base normativa tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A nivel nacional tenemos el artículo 31 y 36 del reglamento de gracias presidenciales que establece claramente cuáles son los requisitos y las clases de gracia que existen a este respecto. Uno es el indulto común, otro es el indulto humanitario, otro es la gracia común, otro es la gracia humanitaria y otro es la conmutación de la pena. En el caso concreto del señor Fujimori no se le aplicó la gracia común, se le aplicó la gracia humanitaria. Y si uno revisa la norma del artículo 36 del reglamento, el sistema de plazos que ha hecho alusión la parte contraria solo se aplica a la gracia común, no a la gracia humanitaria. Puede entenderse, por tanto, que se puede prescindir del tema del plazo para el tema de la gracia humanitaria. Claro que sí, se puede entender que se puede prescindir del tema del plazo. Pero vamos a entrar en debate respecto del plazo también, porque el tema del plazo es importante, porque además lo señala la Constitución en el artículo 118, apartado 21. Y es que es innegable, como lo han dicho todos, que el presidente de la República tiene bajo lógicas de facultades discrecionales el hecho de indultar, el hecho de amnistiar y el hecho de conmutar penas. Obviamente, es claro que esa facultad discrecional tiene que estar regido a una lógica de procedimiento, sobre todo cuando se trata de gracias comunes, es decir, indulto común
o indulto o gracia común. Pero cuando se trata del derecho de gracia humanitaria o del indulto humanitario, lo que pesa de manera específica y con mayor rigor es la salud de quien finalmente es sometido o beneficiado con un derecho de gracia. Y yendo al tema del plazo, lo que tenemos que decir también en ese sentido es que es un error por parte de la parte contraria establecer que el plazo debería contarse solamente a partir de junio del 2017. ¿Por qué a partir de junio del 2017? Porque ha entendido la parte contraria que en junio del 2017 Chile autoriza la extradición del ciudadano Fujimori para Perú. Quiere decir antes que anterior a junio del 2017, o julio, perdón, de 2017, el señor Fujimori no estaba siendo procesado o investigado o instruido. Quiere decir entonces que a partir de julio de 2017 para el señor Fujimori empieza la instrucción. Y si a partir de julio del 2017 empieza la instrucción, como lo ha dicho la señora representante de la parte contraria, entonces ¿qué hacemos en un control de acusación? Estaríamos en una etapa de instrucción aún. Por lo menos eso es lo que nos dice la lógica procesal. Porque si la afirmación de que a partir de julio del 2017 recién se le autoriza al Estado peruano para trabajar en lógicas de instrucción contra el señor Fujimori, que es lo que dice la parte contraria, por eso es que dice que solo han transcurrido 10 meses a la fecha, lo que tendríamos que estar haciendo es aquí, señalando día y hora para que le tomen su declaración instructiva al señor Fujimori. Y no es así, señora presidenta. Se ha hecho una acusación fiscal con fecha julio del 2017, se ha corrido traslado de la acusación fiscal con fecha noviembre del 2017, se ha respondido a la acusación fiscal, se ha convocado a una audiencia de control de acusación y a todos los abogados han alegado lo que corresponde a su derecho. Entonces aquí la confusión, señora presidenta, es algo que además se tiene que enterar la comunidad jurídica y la comunidad nacional en el sentido de la mala lectura que ha hecho tanto la Fiscalía como el Poder Judicial y sobre todo la parte civil, que nos induce a error a cada momento cuando hace esa afirmación. Porque esa afirmación tiene un sentido, y el sentido es que antes de julio del 2017 a Fujimori no se le podía siquiera preguntar su nombre, y eso es falso. Si uno lee el artículo 8º del Tratado de Extradición, que lo ha señalado además la parte civil en su alocución, dice que la extradición acordada por uno de los gobiernos al otro no autoriza el enjuiciamiento y el castigo del extraído por delito. Señora presidenta, en toda la literatura jurídica procesal de la doctrina eurocontinental, cuando se habla de enjuiciamiento, no se habla de instrucción. Cuando se habla de enjuiciamiento, se habla de juicio oral. Por eso, por ejemplo, en España existe la ley de enjuiciamiento criminal que implica ciertamente desde la instrucción hasta el juicio oral y la sentencia, pero cuando se habla del enjuiciamiento básicamente se habla de lo que significa el juicio oral. Y en Perú también, por eso es que existe un auto que se denomina auto de enjuiciamiento. Y este auto de enjuiciamiento indica el inicio de juicio oral. Entonces, ¿qué es lo que le prohibía al Estado peruano el convenio conforme al artículo 8º? No le prohibía la instrucción, le prohibía el enjuiciamiento, es decir, llevarlo a juicio oral. Y eso tiene mucho más sentido cuando uno lee el artículo 513 del Código Procesal Penal, referido al tema de la extradición, que dice que las personas procesadas, acusadas o condenadas como autor o partícipe que se encuentra en otro estado puede ser extraditada. Es decir, ¿cuál es el presupuesto para que una persona sea extraditada? Que esté procesada, que esté condenada. Por tanto, anterior a diciembre del 2015, que es cuando se remiten los autos a Chile para que Chile autorice la extradición, ¿cuál era la situación jurídica del señor Fujimori? Era la de procesado. ¿Y qué etapa estaba en ese momento vigente? Era el de la instrucción, ciertamente. Por eso es que también cuando se inicia un proceso penal hay un auto que se llama auto de procesamiento o auto de apertura de instrucción.
Entonces, es una falacia argumentativa sostener interesadamente, como lo ha hecho la parte contraria, decir que Fujimori tendría que ser solamente comprendido en el conteo del plazo a partir de julio del 2017, porque recién ahí Chile autoriza ¿a qué? Señor abogado, Chile se le han autoriza, vencido los 10 minutos. ¿Desea un tiempo adicional? le ruego muchísimo que se conceda por lo menos 5 minutos adicionales para la respuesta de la señora a los argumentos de la parte contraria. Para que culmine, doctor, y siendo equitativo, los 2 minutos para que culmine solo las partes de la absolución. Bien, luego argumento en Sí, todo caso lo sí. mío. Ya. Bien, entonces, esta falacia argumentativa, señora presidenta, parte de ese error. Parte del error de considerar que a Fujimori solamente se le podía meter a proceso a partir de julio. Pero eso es falso. Porque, como ya he dicho, y además está claramente en el artículo 513 del Código Procesal Penal, cuando a Fujimori se le insta el proceso de extradición a finales del año 2013, a finales del 2013 cuando se insta el procedimiento interno para la extradición y en diciembre del 2015 cuando ya se remiten los actuados a Chile, el señor Fujimori ya estaba siendo procesado, instruido e investigado. ¿Y dónde viene la confusión? Pero es una confusión dada por probablemente el desconocimiento de las reglas del derecho procesal. Porque en el auto de 5 de junio del año 2012 se dice que a Fujimori no se le va a tomar su declaración instructiva, reservándole la fecha para tomarle su declaración instructiva y además preguntarle por sus bienes libres, que son 2 diligencias sustanciales en el ámbito de la instrucción. Pero eso fue un error de la Fiscalía, un error de la Judicatura y un error de todos los que en ese momento conocían el proceso, porque estaban habilitados. Porque el convenio de extradición no le prohibía tomarle su declaración instructiva, no le prohibía preguntarle por sus bienes libres. De hecho, lo comprendieron en un proceso, lo investigaron en un proceso, en indefensión inclusive, y lo sometieron a un proceso de extradición posterior. Entonces, ese es el primer punto en el cual hay que decir que ese apartado argumentativo de la parte contraria es falso. ¿Desde cuándo entonces debemos empezar a computar el plazo? Esta defensa cree firmemente que el plazo se debe computar desde el 5 de junio del año 2012. El 5 de junio del año 2012. Señora Presidenta, aquí cierro para luego entrar a lo que significa mi argumento, porque no voy a tener corte. Ya. Bien, sobre lo que ha absuelto el señor abogado, la parte civil desea hacer alguna réplica. Solo para señalar, señores magistrados, que el plazo... Vamos a concederle 5 minutos, doctora Cano. Solo para señalar, señora presidenta, señores magistrados, que el plazo para contabilizar la etapa de instrucción para Alberto Fujimori es claro con respecto al convenio del Tratado de Extradición entre Perú y Chile. Está expresamente prohibido que la Judicatura peruana pudiera realizar algún procesamiento contra Alberto Fujimori y sanción a Alberto Fujimori sin el consentimiento de la República de Chile, y por ello es que inmediatamente el juez encargado recién en febrero del año 2017, realiza la primera resolución por la cual amplía la extradición de Alberto Fujimori con respecto al caso Pativilca. Y esta resolución fue impugnada por la defensa de Fujimori y fue recién confirmada por la Corte Suprema de Chile en 2017, pero en junio del 2017. Entonces es a partir de ahí que se contabiliza. No es ninguna falacia, está dentro del dentro del Tratado de Extradición de Perú y Chile, al cual me remito, y está en autos también, señor. Señor abogado, ¿desea hacer uso de una dúplica? 5 minutos, doctor. Si fuera el caso, señora presidenta, que la parte contraria tiene razón, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Porque si lo que dice la parte contraria dice que recién a partir de julio del 2017 se podía investigar por procesar a Fujimori, entonces, ¿cuáles son las etapas del proceso para seguir un debido proceso? Primero viene la investigación, luego viene la etapa de preparación al juicio conforme al Código del 40 y luego viene el juicio oral. Si fuera cierto lo que dice la parte contraria, ¿qué hacemos aquí? Estaríamos tomando de su declaración instructiva al señor Fujimori, cosa que no ha ocurrido.
porque el 6 de mayo, o el 5 de junio, perdón, del año 2012, lo que se dijo fue, ábrase instrucción contra Alberto Fujimori y contra todas las demás personas, 24 o 26 personas en total, y luego dice, se reserve su toma de declaración hasta que Chile no permita la extradición. Y ahí viene la confusión, porque claro, oye, vamos a ver, ¿qué significa que Chile prohíbe el enjuiciamiento y la sanción? Significa que no lo puedes juzgar, pues, pero no significa que no lo puedes investigar. Entonces ahí viene otro principio, ¿no?, referido al tema de que no se puede alegar nulidades o errores propios para perjudicar a otros. Non venire contra factum properium, dice la doctrina desde el derecho romano. Esto es, si tú has producido una nulidad, si tú has producido una irregularidad en el procedimiento por error o por ignorancia, no alegues ese error para luego hacerlo valer en contra de otra persona. Y ese justamente es el punto en el cual se equivoca la parte contraria, porque hay que leer un poco de doctrina procesal. ¿Qué significa enjuiciamiento bajo los términos de la extradición? ¿Y qué sentido tendría el artículo 513 del Código Procesal Penal cuando se dice que solamente se puede extraditar a quienes están siendo procesados o ha sido condenado? Si fuera el caso también que sea cierto lo que dice la señora representante de la parte contraria, tampoco se le hubiese podido extraditar, porque Fujimori no estaba siendo procesado. Y sí estaba siendo procesado, por eso es que se le extraditó. Y ese justamente es el punto sobre el cual se construye toda una cadena de falacias que tiene confundida a la población nacional. Bien, entonces vamos ahora a dar paso al pedido de la defensa para luego, con los términos de réplica y dúplica si lo hubiera, escuchar la posición del señor procurador del Ministerio de Justicia y del señor fiscal. Bien, entonces, señor abogado Pérez Arroyo, tiene usted el uso de la palabra igualmente por el término de 10 minutos para que fundamente su pedido. Sí. Señora Presidenta, cuando hicimos el pedido nuestro de la aplicación de lo que significa el derecho de gracia concedido en fecha 24 de diciembre, no hicimos mayor argumentación a dicho pedido. Básicamente, no hicimos mayor argumentación a dicho pedido porque entendíamos que el carácter normativo de una resolución de estas características tiene, como dice el artículo 78.1 del Código Penal, efectos extintivos de la acción penal. Ciertamente hay oposición para que ello ocurra, y esa oposición ya se ha respondido en grado medio en el apartado anterior de este debate. Lo que se tiene que agregar adicionalmente a esto es, en función al tema de los plazos que nos ha venido un poco confundiendo, es un poco tener en cuenta la cronología de este caso. Y esta cronología, como he dicho antes, empieza en junio del año 2012. Coge esto. En junio del 2012 se dicta el auto de apertura de instrucción contra Alberto Fujimori, lo dice además la resolución, por diversos delitos y contra 24 personas más, reservándose provisionalmente la fecha y hora de su declaración instructiva y el señalamiento de bienes libres y actuaciones procesales en cuanto a los citados hasta que resulte el requerimiento efectivo por el país de Chile. ¿Se debía entender en ese momento que la instrucción se había paralizado para Alberto Fujimori? Hemos dicho que no, porque el tratado con Chile no prohíbe la instrucción, prohíbe el juzgamiento. De hecho, señora Presidenta, hubieron más de 70 actos de investigación, todos ellos referidos justamente a lo que significaba lo que era materia de imputación. Y en cada uno de ellos, el señor Fujimori aparecía como instruido, aparecía como investigado. Sin embargo, en esta cronología del proceso, lo que se observa son situaciones bastante curiosas. Por ejemplo, recién el año 2013, en septiembre, se hace una aclaración vía petición fiscal de que los hechos que estaban siendo investigados también debían ser considerados como delitos de lesa humanidad. Cosa que es accedida, o a la que accede, mejor dicho, la Fiscalía a partir de una resolución del juzgado
en fecha de noviembre del año 2013. Y con fecha 5 de diciembre del año 2013, el tercer juzgado penal nacional emite la resolución que eleva los autos a la sala superior. Ahora bien, previo a todo esto, hay una situación también que es necesario tener en cuenta, y es la siguiente: la declaración de complejidad de la causa. La declaración de complejidad de la causa no se da de manera inmediata, sino un año o 8 meses después, el 16 de diciembre del año 2012, 6 meses después. En ese momento, la Fiscalía solicita que se declare compleja la causa. Este caso no nació como causa compleja, este caso nació como causa ordinaria. Y como causa ordinaria, el plazo era de 4 meses para la investigación preparatoria o para la investigación instructoria. Toda vez que se complejizó a partir de diciembre del 2012, uno de los motivos por los cuales se declara complejo el tema es justamente el trámite de extradición. Por tanto, si el motivo fundamental para que se declare complejo el trámite de extradición era el trámite, o mejor dicho, era justamente ese trámite, había que entender, para que esa justificación de complejidad termine, que el proceso de extradición también culmine. Y aquí entendió mal el tribunal, porque el proceso de extradición comienza ciertamente con un pedido del juzgado de investigación preparatoria o de instrucción a la Corte Suprema, con la resolución de la Corte Suprema, con la remisión de los actuados de la Suprema al Poder Ejecutivo y con la resolución del Poder Ejecutivo a fin de acordar la extradición. Y es ahí donde creen que termina el proceso, porque el proceso en todo caso terminaba cuando Chile autoriza la extradición. Si el motivo para declarar complejo y ampliar todos los plazos era el hecho de que tenía que completarse el proceso de extradición, ¿cuándo es finalmente que el proceso de extradición termina? No cuando se aprueba la extradición en la Corte Suprema o cuando se remiten los actuados al Poder Ejecutivo, aquí en Perú, sino cuando Chile autoriza finalmente la extradición, y eso ocurre en julio del 2017. Y entonces, ¿por qué la sala o el tribunal determina que la causa terminó o la instrucción terminó el 5 de diciembre del 2013? Si justamente convierte el proceso en complejo, ampliando todos los plazos por el tema de la extradición y sin esperar que la extradición termine o culmine con la aprobación de la misma por el Estado requerido, ¿por qué culmina la extradición en diciembre del 2013? Y es ahí donde se produce, señora magistrado, señora presidenta, un tiempo muerto en el proceso. Muerto aparentemente, porque entre diciembre del 2015 hasta que se va a Chile y regresa luego en el 2017, han pasado, señora presidenta, más de 48 meses. El Código Procesal o de Procedimientos Penales señala cuáles son las etapas del proceso en el Código del 40. Y son 2, instrucción y juicio oral. Nada más, lo dice claramente en el artículo 1 del título preliminar, que es además el apartado constitucional, digamos, del Código de Procedimientos Penales. ¿Ahorita estamos en juicio oral? La pregunta es, ¿ahorita estamos en juicio oral? No, porque no se ha dictado el auto de enjuiciamiento oral. Estamos recién en una etapa postulatoria al juicio oral, con muchas objeciones además, tantas objeciones como las que se han visto aquí por todos los abogados de las partes imputadas, sosteniendo que el dictamen fiscal se tiene que devolver. Si el Código de Procedimientos Penales dice que solamente hay 2 etapas, una es la instrucción y otra es el juicio oral, y coincidimos, creo todos, que no estamos aún en el juicio oral porque no se ha dictado el auto de enjuiciamiento, entonces, ¿en qué etapa estamos? Y ahí viene la primera pregunta. ¿Y qué tiempo ha pasado a la fecha de hoy a efectos de contabilizar los plazos a los que se debe someter la consideración del artículo 118.21 de la Constitución? Y la contabilidad en bruto, señora presidenta, es de 64 meses a la fecha. 64 meses. 64 meses que obviamente tienen que ser, si acaso, disgregados. El otro papel.
Le quedan 2 minutos, doctor Pérez Arroyo. Pasa que no he tenido la suerte, señora presidenta, de llegar y sentarme en la mesa y no tengo toda la comodidad que tienen mis colegas sentados. Y los plazos, señora presidenta, en este sentido son los siguientes. Por ejemplo, si contabilizamos a secas el plazo, es a la fecha 64 meses, desde junio del año 2012. Si descontamos el tiempo que se fue el expediente a Chile para su aprobación por la Corte Suprema chilena en términos de extradición, es 64 menos 18. Esto es 46 meses. Y, además, si consideramos, como lo dice la parte contraria, que recién se contabilice el plazo de la instrucción a partir de julio del año 2017, a la fecha efectivamente han transcurrido 10 meses. Pero esos 10 meses no quedan aquí, porque antes Fujimori sí estaba siendo investigado e instruido. Y son 18 meses los que fue investigado e instruido hasta diciembre del 2013, en que se dio por terminada la instrucción y se elevaron los autos a la Corte Superior. Por tanto, siguiendo la misma línea de la parte contraria, esos 10 meses que contabiliza sin tener en cuenta lo anterior, deben ser sumados, son 18 más 10, es decir, 28 meses. En cualquiera de los tres plazos, señora presidenta, estamos por encima de los 24 meses que señala la ley. Pero hay un dato adicional, y me permito citarlo. La casatoria 66-2010, que si bien es cierto señala un plazo de contabilidad o un sistema de contabilidad para el código del año 2004, no es imposible que esa contabilidad, toda vez que la instrucción es investigación preparatoria y la investigación preliminar finalmente se conjuga dentro del ámbito de la investigación preparatoria, sostiene dicha casatoria que el plazo de la instrucción o el plazo de la investigación preparatoria comienza a contabilizarse desde que el fiscal tiene conocimiento de los actuados. ¿Cuándo es eso? Desde que el fiscal, por lo menos, formula denuncia penal. ¿Y cuándo ocurre eso en este caso? El 15 de noviembre del año 2011. Con lo cual, según esta casatoria del año 2010, que es la casatoria 66, a esos 64 meses que hemos dicho de inicio, habría que sumarle 7 meses más de casatoria. Pero la Constitución no señala a qué plazo se refiere, si 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Eso lo define la Ley de Procedimientos Penales. ¿Y qué dice la Ley de Procedimientos Penales? Habla de 2 plazos, el ordinario y el complejo. Y ahí justamente viene el hecho de cómo nació este proceso. Este proceso no nace con trámite complejo, nace con trámite ordinario. Por tanto, lo que primero ocurrió en este caso fue un trámite ordinario con un plazo de 4 meses. Por tanto, el doble del plazo de la instrucción ordinaria serían 8 meses. Más su ampliatoria sería 2 meses más, con lo cual estaríamos a 10 meses luego de junio del año 2012. Ya regalemos de 2 meses más por un tema de contabilidad contra rey o contra libertatis, serían 12 meses. Pero hay que tener en cuenta aquí, señora presidenta, que tanto el Tribunal Constitucional como toda la jurisprudencia de la Corte Suprema en el país ha establecido que a efecto de interpretar las normas siempre se tienen que hacer favor libertatis, o pro homine, como llama la doctrina también. Entonces, por tanto, incluso en este supuesto, 10 segundos, estaríamos ante una situación sobradamente de cumplimiento de plazo. bien. Le falta aún los 2 minutos adicionales. ¿Desea? ¿Sí? Bien. No, los 10 minutos primeros. Sí. Bien. Señora presidenta, también ha dicho la parte contraria, y voy a un poco jugar con la lógica de la argumentación y la réplica, que esta gracia presidencial no fue motivada. Señora presidenta, la motivación a efecto de especificar en qué expediente estamos o en qué situación estamos, tiene sentido si es que hubiera más de un expediente en trámite. Y no hay más de un expediente en trámite, hay solamente uno, es este. Como en el indulto, respecto de lo que se venía cumpliendo en términos de pena, era uno solo, que era Barrios Altos y La Cantuta, porque era 25 años que faltaban aún por cumplir. Segundo,
el tema de la motivación, señora presidenta, no es un fin en sí mismo. Es decir, la motivación como un derecho procesal, o mejor dicho, como un derecho fundamental de carácter procesal, siempre es instrumental. Y es instrumental en función al derecho a la defensa. En un proceso como este, como el que se dio con el tema del indulto y la gracia presidencial, ¿quién es la contraparte? ¿A quién se le garantiza el derecho a la defensa en este procedimiento administrativo y además no contencioso, como es el hecho justamente de dar una gracia presidencial o un indulto? A menos que digamos que la víctima tiene derecho de punir, y eso es imposible y es inconstitucional, porque el único que tiene derecho de punir es el Estado. Y justamente el derecho de gracia, tanto en su aspecto conmutativo, como en su aspecto de gracia, como en su aspecto de indulto, es la contrapartida de lo que significa el derecho de punir, el derecho deber de punir, el derecho deber de castigar. Son las dos caras de una misma moneda. El Estado tiene derecho de castigar cuando se lesiona bienes jurídicos, pero también tiene derecho de perdonar, cuando suceden supuestos específicos o supuestos generales. Y este supuesto específico aquí era el hecho del peligro de vida que tenía un señor que en las condiciones carcelarias en que estaba podía morir. Entonces, ¿qué está en juego aquí? Está en juego, señora presidenta, el querer ver al señor Fujimori morir en la cárcel. Porque claro, si lo que han dicho los médicos, que de momento es incuestionable, es que si este señor sigue en la cárcel, va a morir, ¿a qué estamos apuntando con una situación de esta naturaleza? De someterlo otra vez a un proceso, a que efectivamente muera en la cárcel, porque el señor ya tiene 80 años y tiene graves problemas de salud que obviamente están debidamente justificados y de momento no son cuestionados por autoridad médica alguna. Entonces, aquí el tema está por qué sentido tiene la motivación en una situación en la que es el único proceso en trámite, el único proceso en que está siendo sometido a una pena privativa de libertad y además el hecho de una motivación genérica en términos humanitarios que sirve tanto para el indulto como para la gracia presidencial. Bajo esa lógica, la motivación en ese sentido no debe entenderse, como reitero y termino con esto, con el hecho mismo de establecer o creer que la motivación es un derecho en sí mismo, y no es así. Es un derecho fundamental de carácter procesal, pero es de carácter instrumental y sirve para que la contraparte se defienda. Y aquí no hay contraparte, señora presidenta, a menos que la señora Cano o los abogados de la parte contraria digan que ellos tienen derecho a sancionar. Y eso obviamente no pasa aquí. Probablemente en el sistema americano sí, en la que las víctimas sí tienen derecho a ver morir a su gente o a la gente que les ha agredido en la cámara de gas o en la silla eléctrica. Y es un derecho que tienen ellos, además de participar en la ejecución de la persona que les ha agredido u ofendido. Me remito luego a las preguntas, o perdón, a la réplica para que pueda yo argumentar adicionalmente. La doctora Cano, respecto al pedido oralizado por la defensa, desea señalar su absolución. Sí. Tiene igual el mismo plazo, el mismo tiempo, doctora. Sí, señora magistrada, la defensa de la señora Alberto Fujimori ha señalado varios puntos. Primero, bueno, él ha comparado a su patrocinado con Pinochet y con los criminales de guerra nazi. Efectivamente, a veces los indultos y algunas resoluciones crean milagros, como los crearon en Augusto Pinochet, y de igual manera hemos visto los milagros que proceden después de un indulto o un derecho de gracia, como las personas inmediatamente se restablecen en su salud. Nosotros queremos señalar, señora presidenta, que la motivación es una situación que tiene que darse sobre todo porque el Estado peruano tiene obligaciones internacionales con respecto al derecho a las víctimas. Cuando se otorga un derecho de gracia, se está impidiendo una investigación y el establecimiento de responsabilidades. Aquí se ha dado un derecho de gracia a una persona que está siendo procesada por un delito grave, por un delito que ha sido considerado como delito de lesa humanidad por la propia Corte Suprema de Chile, que ha sido considerado como delito de lesa humanidad en el presente proceso. Entonces, cualquier motivación, cualquier resolución que impida esa investigación, que impida el establecimiento de esas responsabilidades y el derecho que tienen las víctimas a conocer la verdad, tiene que ser motivada. Aquí no es una situación accesoria a la motivación, tiene que estar motivada. Y ya incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado también que cualquier resolución judicial o administrativa tiene que estar debidamente motivada,
porque esta resolución, sobre todo, que afecta a los derechos de las víctimas. Se ha señalado, señora Presidenta, señores magistrados, se ha contabilizado, se ha querido jugar con números. Aquí es concreto, es concreto. Cuando se empieza a contar los plazos para el señor Alberto Fujimori es a partir de que la Corte Suprema de Chile autoriza la extradición. Antes de eso estaba prohibido por el propio tratado de extradición suscrito por el Perú y Chile. Entonces, si el Perú es respetuoso de esos tratados, no podía juzgar a Alberto Fujimori precisamente por los impedimentos de este tratado. Se contabiliza a partir de esa fecha. Aquí el abogado de la defensa ha querido jugar con los meses, contabilizar, bueno, 2 meses más por su cumpleaños, 2 meses más por esto, etcétera. No, aquí se cumple exactamente lo que se ha señalado en la Constitución. Es el doble del plazo de la instrucción más ampliatoria, no está de acuerdo a los plazos que el propio Tribunal Constitucional ha señalado como un límite formal para el derecho de gracia. No es que el derecho de gracia, no estamos en un imperio, no estamos en Roma, no estamos en un lugar donde el presidente de la República pueda dar derechos de gracia, pueda limitar la acción punitiva de una sala penal precisamente por el ejercicio de derecho de gracia. También el Tribunal Constitucional ha señalado en las sentencias que hemos mencionado que hay límites, que tienen que ser motivados y que tiene que darse sobre todo cuando exista un peligro de vida del imputado. Aquí no ha habido ningún peligro de vida. Aquí la resolución por la cual se ha emanado el derecho de gracia a favor de Alberto Fujimori ha señalado una serie de enfermedades que son comunes para las personas de esa edad y que pueden ser tratadas como han venido siendo tratadas precisamente dentro del establecimiento penitenciario donde él cumplía su condena. Un establecimiento penitenciario que el señor abogado ha dicho que las condiciones carcelarias llevarían a la muerte de Alberto Fujimori. Eso no es cierto, eso sí es una falacia. Hemos visto nosotros y conocemos por las publicaciones que se han hecho, por las visitas que se hicieron al penal Barbadillo, cómo es que vivía Alberto Fujimori en el penal Barbadillo. Tenía un departamento, tenía incluso un tópico al lado. ¿Cuál de los presos en este país tiene un enfermero y tiene visitas médicas a toda hora? Antes de la resolución que otorgaba el derecho de gracia a Alberto Fujimori, recibía centenares de visitas. ¿Eso no le afectaba a su salud? Estaba llamando por teléfono, grave seguramente desde su incómoda cárcel, a los congresistas que iban a votar por la vacancia del presidente de la República. Estaba conversando por teléfono con los congresistas. ¿Estaba grave? Eso sí es una falacia, señora magistrados, señora presidenta, señores magistrados. Lo que aquí importa, señor, es la legalidad y con lo que se ha hecho este derecho de gracia que se ha aplicado a Alberto Fujimori. No cumple no solamente con los plazos formales, sino que afecta a los derechos de las víctimas. Y hay limitaciones para ese derecho de gracia. Aquí lo que se quiere es cubrir con impunidad a una persona que tiene que responder por un crimen gravísimo, como es el asesinato de 6 pobladores. Y esa persona es Alberto Fujimori. Entonces, tenemos aquí, señoras presidentas y señores magistrados, que la parte civil ha solicitado que se inaplique esta resolución. Del otro lado, tenemos que la defensa dice que hay que separarlo del proceso y que hay que archivar el proceso con respecto a Alberto Fujimori. Están las dos posiciones dadas. Nosotros creemos que el derecho de las víctimas limita precisamente el derecho, la facultad que tiene el presidente de la República de dar derecho de gracia. ¿Hay obligaciones internacionales que tiene el Estado peruano? Sí. ¿Hay instrumentos internacionales que amparan a las víctimas? Sí. Entonces, señora presidenta, nosotros solicitamos que la sala haga uso específicamente de ese control que puede tener la sala con respecto a la constitucionalidad y convencionalidad que tiene que se ha aplicado para el derecho de gracia. ¿La defensa desea hacer réplica? Sí, sí. Ya, 5 minutos, Sí, doctor a ver, Pérez. voy a comenzar por lo último que dijo la parte contraria. Esto es, está hablando la parte contraria de compromisos internacionales, pero no dice cuáles, porque finalmente, ¿en qué compromiso internacional le dice la Corte Interamericana al Estado peruano que no puede indultar por motivos humanitarios o no puede conceder derecho de gracia por motivos humanitarios? La única sentencia, señora presidenta,
que habla acerca de un cuestionamiento respecto del indulto para crímenes graves, es la sentencia Gutiérrez Soler contra Colombia, que efectivamente habla del indulto y la amnistía y otras formas de exención de responsabilidad penal. Gracia presidencial no es indulto, gracia presidencial no es amnistía, gracia presidencial no es exención de responsabilidad. Gracia presidencial es ciertamente el corte de la secuela de un proceso por los motivos humanitarios que sean. Que además a ello también hay que sumarle el plazo. Bueno, hay que sumarle el plazo, pero he demostrado claramente que el plazo está largamente excedido en este caso. Y no es incorrecto y hay que dejar ya de decir mentiras en este sentido. Porque la misma parte contraria ha dicho, sí, la Corte de Chile nos prohibía juzgar. Sí, pues, ¿y juzgar qué es? Es llevar a juicio, pues. No es instruir, no es investigar. Y si el error lo cometieron cuando al señor Fujimori le dijeron el 6 de mayo, o el 5 de junio, perdón, que no le podían tomar su declaración instructiva y tomarle además la declaración de bienes libres, fue porque se equivocaron, porque no leyeron bien el convenio y hasta ahora lo siguen leyendo mal. Porque el convenio no permite sino, o mejor dicho, lo único que prohíbe es enjuiciar, juzgar y condenar, pero no instruir. Y obviamente la prueba más patente de ello es que cuando uno lee el artículo 513 del Código Procesal Penal, dice claramente que a quien puede darse en extradición es a quien previamente ha sido procesado. Ese es un caso. El otro caso es el relativo a, dice, los milagros que ha establecido los indultos y tal. Hombre, yo no estoy comparando a Fujimori con Pinochet, ni estoy comparando a Fujimori con ningún criminal de guerra. Estoy estableciendo los antecedentes que hay. Todo el derecho internacional humanitario se construye a partir de Nuremberg y Tokio. Y Nuremberg y Tokio reconocen el derecho al indulto y la gracia bajo lógicas de oportunidad. Oportunidad para consolidar la justicia, por un lado, y oportunidad para evitar que una persona con graves problemas de salud puedan finalmente morir o deban morir en la cárcel, lo cual obviamente constituye un contrasentido para cualquier sistema de protección a derechos humanos. Es decir, y lo ha dicho la doctrina, y lo ha dicho el mismo juez San Martín en un momento determinado cuando ha hecho una aclaración respecto del contenido de su sentencia. Esto es, cuando hay temas de carácter humanitario, la gravedad del delito no interesa finalmente, queda en un segundo plano, porque lo que interesa aquí es si es que finalmente la pena va a conseguir los efectos y los fines para los que constitucionalmente está habilitada. Y la pena no es un castigo en sí misma. Quien considera que la pena es retributiva al 100% y que tiene que cumplirse así corra peligro la vida, o en todo caso la única posibilidad de indulto o derecho de gracia es cuando el hombre ya esté a un día o 2 días de morir, obviamente, no sé, probablemente no empatice con lo que significa el ser humano en particular, sino solamente empatice con sus pretensiones ideológicas y partidarias, y obviamente eso no es materia finalmente de una evaluación jurídica, sino a nivel personal. Acá de lo que se trata es qué es lo que está en juego cuando se aplica un tema de derecho de gracia, sobre todo cuando es gracia humanitaria, y es de gracia humanitaria de lo que estamos hablando. Es la salud de la persona, es ciertamente y de manera accesoria el tema de los plazos que ya hemos visto que están cumplidos, y definitivamente, señora presidenta, es el hecho de las facultades discrecionales que tiene el presidente para un tema en concreto. Es claro que el derecho de gracia y el derecho al indulto son también derechos humanos. Y no hay que olvidar eso, son derechos humanos. El artículo 4 de la Convención Americana incluso sostiene que la persona que está siendo condenada a muerte puede y debe ser indultada. Puede pedir el indulto y debe ser indultada. Aún hubiese cometido los delitos más graves sobre los cuales ha caído condena. Entonces, si vamos a proteger al ser humano, protejamos también al señor Fujimori. A menos que consideremos que el señor Fujimori no es un ser humano o no es una persona. Y más bien, en lugar de ser un sujeto de derechos, es objeto, y como objeto hay que tratarlo. Y obviamente creo ese no es el sentido de la democracia y no es el sentido tampoco de lo que significa una consideración humanista o básicamente democrática también de la pena. Se ha cuestionado también el tema del indulto, de la prontitud, de la rapidez. El indulto, señora presidenta, y el derecho de gracia se comenzó a trabajar mucho antes incluso del tema de la vacancia presidencial, mucho antes. Y le voy a remitir una copia del expediente que en términos administrativos tengo
en mi despacho, para que lo tengan a bien considerar. Comenzó el 29 de noviembre con una solicitud que hizo el mismo señor presidente o expresidente referido al tema del indulto y la gracia presidencial, que fue finalmente archivado porque no construyó dicho expediente a partir de los requisitos que establecía el reglamento. Luego se presentó recién el 11 de diciembre, porque entre el 1 de diciembre y el 11 de diciembre se consiguieron las copias de la Corte Suprema para todas las sentencias en las cuales el señor estaba implicado. Y acá están también los cargos, están las tasas judiciales que se pagaron por las copias certificadas, los escritos que entre el 1 y el 11 de diciembre se fueron dirigiendo a todas las instancias jurisdiccionales. Se dice que hubo un tema de convenio, de pacto político, que este no es un indulto o una gracia humanitaria, sino es una gracia política. Para empezar, señora presidenta, toda gracia y todo indulto tiene siempre un filón, o en todo caso tiene siempre una base política, porque lo dice el propio reglamento. Aun cuando tienes un documento que te dice sí, puedes decir no, y cuando te dice no, puedes decir sí. Y en lo político se mide la conveniencia, no la justicia. En lo jurídico se mide lo justo, no lo conveniente. Entonces, en este caso, la institución como tal siempre es de carácter político. Por eso es que están dentro de las atribuciones del presidente, que además tiene carácter discrecional y personalísimo en función a la investidura que tiene. Entonces, está claro que aquí el tema de la convención política, el convenio político, que sí, que la vacancia, son argumentos que de manera circunstancial se añaden para manchar un expediente que, como reitero, y le voy a hacer entregar copia, o le voy a hacer entrega de este documento, que comenzó incluso a fines de noviembre, para que ustedes tengan a bien considerar, con alguna información médica relevante que también sostiene que el señor Fujimori pues tenía un conjunto de patologías, y entre las más graves el de la patología cardíaca referida a la fibrilación auricular, que en términos claros podía llevarle a una muerte súbita en muy poco tiempo si permanecía en el penal en donde estaba alojado. Entonces, esta parte, señora presidenta, pide respetuosamente que se rija por el principio de normatividad, por el principio de supremacía constitucional, por el principio de legalidad, por el principio del carácter mandativo de resoluciones supremas que tienen efecto extintivo en lo que significa la acción penal y que en términos concretos constituiría la exclusión del señor Fujimori de lo que significa su participación como acusado, pero puede participar también como testigo. Es decir, si tanto preocupa la parte contraria el derecho a la verdad, ¿qué conviene más? ¿Que participe en el proceso como testigo con obligación de decir la verdad, o que participe como imputado o acusado con la posibilidad de mentir o incluso de guardar silencio? ¿Qué conviene más al derecho a la verdad? Obviamente conviene más al derecho a la verdad que participe como testigo en lógica de obligación de decir la verdad, a menos que la parte contraria no quiera que se diga la verdad tampoco. Entonces, en ese sentido, lo que está claro, señora presidenta, tiene el mismo efecto que una amnistía, porque implica la no investigación y el no juzgamiento. Tiene los mismos efectos que una amnistía y es un excluyente de responsabilidad que el derecho internacional ya ha prohibido. Ya. Bien, entonces damos ahí cerrado el debate respecto a las partes que presentaron sus pedidos en incidencia, y tenemos la presencia del señor Procurador Público del Ministerio de Justicia. Igualmente, doctor, por el término de 10 minutos, siendo parte de este proceso. Gracias, miembros de este digno colegiado, representantes del Ministerio Público, abogados de la parte civil, colegas de la defensa, señores de público. No vamos así, para que entregue, ya, para que no se interrumpa, por favor, el señor relator reciba el documento. Ya, ahora sí, doctor, lo escucho. El procurador ad hoc en esta vista de la causa viene a sustentar el porqué de la Resolución Suprema número 281-17. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que ustedes, señores magistrados, en la experiencia que tienen en estos colegiados, toman muchas veces las posiciones del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional muchas veces es muy claro en decir que no basta con las formalidades para otorgar un derecho de gracia. Hay que ver también el plazo razonable, y si este plazo razonable va a incidir
en la salud del procesado. Como ustedes pueden observar, ya las partes procesales han debatido en demasía, con articulados, con doctrina y con argumentaciones propiamente dichas de cada uno, sus posiciones. Pero el plazo razonable no se ha debatido en esta etapa. Y ustedes saben que estos procesos vienen ya generados desde el año 2001, 2002, el caso de 28-2001 el Grupo Colina y otros más, donde el plazo razonable no se ha respetado en un Estado de Derecho. Es más, por eso hubo un caso de sobreseguimiento del general Chacón, que es el único caso, bueno, que yo conozco, que fue sobreseído y archivado en el Código de Procedimientos Penales. Ustedes ya harán un estudio de una ponderación de derechos, donde ustedes podrán decir qué derecho tiene ponderación en esto, si el derecho a la verdad o el derecho a la libertad. Esta resolución suprema, para llegar a una argumentación favorable al procesado Alberto Fujimori, ha tomado dos puntos. Primero, el punto formal, que está concordado con el artículo 118, inciso 21, donde dice que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria, al menos 24 meses. La posición del Ministerio de Justicia en esta resolución ha sido que ha superado más de los 60 meses. Y es el primer punto que ha determinado este derecho de gracia. Como ya lo han manifestado las partes, es más, en estas salas nacionales muchos extraditados vienen por dos delitos, tráfico de drogas y lavado de activos. Y a veces nos damos con la sorpresa que no se puede hacer, se terminó el caso de tráfico de drogas, alternamente se está iniciando el juicio oral de lavado de activos y no se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque la extradición no determinó ese delito. Pero eso no quita que el auto de procesamiento, la instrucción, quede invalidada. No determina esto. Simplemente el juicio oral se quiebra y se da una nueva fecha posterior. Y eso pasa en la Sala Nacional. Y en este caso, como vemos, el 5 de junio del 2012 se dio el auto de procesamiento y hubo el 17 de diciembre del 2012 se amplió por 8 meses más. Entonces, esta resolución suprema de la cual estoy haciendo uso de la palabra, en este requisito de formalidad se ha dado. En el requisito material, que es el segundo punto que la resolución suprema ha tomado para determinar este tema de dar la gracia presidencial de indulto. El literal B del artículo 31 del reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales recomienda el derecho de gracia humanitario a los que padecen enfermedades no terminales graves, que se encuentren en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable, o sea, privaciones de libertad. Y no estamos hablando de un arresto domiciliario, que es una sui generis de la comparecencia restringida, sino de una privación de libertad, porque la sentencia fue concreta en decir que era una pena efectiva. Y que podría conllevar, en este caso, a una muerte súbita. Yendo a un juicio oral, ustedes saben que un juicio oral a veces se alarga porque la persona enferma no viene al interrogatorio por cuestiones de salud, no podría confrontarse con otros testigos por cuestiones de salud. Es más, si no viniera la requisitoria oral, tendría que suspenderse esa audiencia y a veces tendría que reservarse el proceso para esta persona. O sea, generando una dilación del proceso, pero no porque las partes lo quieran, sino porque una salud está en juego. Además que se nos ha dicho que ¿por qué en la resolución suprema no se han puesto los delitos, los procesos? Señores, no existe ninguna normatividad en el Ministerio de Justicia que determine que tenga que colocarse los delitos, los procesos, o se tenga que correr traslado a las víctimas, o en todo caso las víctimas pongan un médico de parte. Nosotros no tenemos ninguna reglamentación ni normatividad que determine en la motivación este punto. Nosotros volvemos a reiterar que esta resolución suprema ha sido llevada con las garantías de ley, en concordancia con los artículos de la Constitución Política que le dan y le otorgan al presidente de la República poder, esta facultad de dar esta gracia presidencial que le ha dado dentro de la legalidad de nuestras leyes, de la Constitución y los artículos del derecho procesal penal. Como lo vuelvo a reiterar, esta gracia presidencial es humanitaria, no es común. Estamos hablando de la dignidad humana. No estamos hablando de los procesos o lo que pudiera haber ocurrido antes de. Y como sabemos muy bien, estos casos vienen siendo determinados en muchas situaciones.
O sea, estos destacamentos y el presidente, el expresidente, el procesado hoy, Alberto Fujimori, está haciendo, pues, como los demás, el caso Pati Vilca, el caso Pedro Vilca, el caso de la Cantuta y otros casos más. O sea, se ha dividido en muchos procesos interminables, como son muy parecidos en la experiencia, como son de la Caja Policial Militar. Por estas consideraciones, y no habiendo ninguna situación de vulnerabilidad, o sea, de haber dado situaciones irregulares en esta resolución suprema, yo pido respetuosamente que ustedes declaren procedente el pedido de la parte civil, perdón, de la Procuraduría ad hoc, que determina que no puede ser inconstitucional este derecho de gracia e indulto. He culminado, señor. Bien, el tribunal estima que, estando a que el señor fiscal va a hacer uso de su opinión oral, y siendo que son dos partes en contraposición, vamos a darle el doble del tiempo, en atención a que es usual que en un control de acusación, por ejemplo, de acuerdo al número de procesados, se le dé también un número similar de tiempo para que pueda hacer uso de la palabra. Entonces vamos a darle los 20 minutos con las adicionales que corresponden a cada una de las partes que han hecho uso de la palabra. Doctor Landa, lo escuchamos. Señora Presidenta, muchas gracias. Yo rogaría, así como usted se dirigió a ellos, ¿qué tiempo les va a tomar? Y la doctora Cano Legua dijo 8 a 10 minutos. Igualmente la defensa, yo quisiera en esa misma proporción se me diga qué tiempo me voy a demorar, porque yo estimo aproximadamente 30 minutos, señora Presidenta. Si lo tiene a bien, por favor, en su momento, de repente puede ser menos, pero para no estar con la premura de querer rápido terminar. Bien. Igualmente, para que el tribunal sea equitativo, repetimos, siendo usted el titular de la acción penal, son dos partes las que han hecho el uso de la palabra, se les ha concedido 10 minutos a cada de ellas con sus adicionales. Por lo tanto, calzamos perfectamente en la intención que tiene el Ministerio Público, es decir, serían 20 minutos en principio con un adicional de 10 minutos. Están los 30 minutos que está solicitando doctor Landa. Bien. 30 más un adicional de 10, pero en todo caso... Sí. Vamos a quedar en lo que el tribunal ha dispuesto. Usted tiene bastante capacidad de síntesis, el tribunal lo ha escuchado varias veces y apelamos a esa capacidad, doctor Landa. Gracias, señora Presidenta. Silencio, por favor, en la sala. Personal de seguridad auxilia al tribunal para poder llevar a cabo y culminar esta audiencia de la debida forma. Lo escuchamos, señor fiscal. Gracias. Señores integrantes de este honorable colegiado, señores abogados de las partes, el representante del Ministerio Público, fiscal superior titular de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, respecto del informe oral interpuesto por la doctora Gloria Cano, abogada de la parte civil, así como del doctor Pérez Arroyo, abogado del señor Fujimori, y últimamente del señor procurador que ha hecho uso de la palabra respecto o representando al Ministerio de Justicia. En efecto, debo hacer un breve resumen de lo solicitado por la abogada de la parte civil, quien hace hincapié de la Resolución Suprema 281-2017-JUS, por la que se concede indulto y derecho de gracia por razones humanitarias al ciudadano Alberto Fujimori. Que esta Resolución Suprema, dice la doctora Cano, sobre indulto y derecho de gracia se ha dictado en mérito a una atribución constitucional, pero que sin embargo es ilegal porque vulnera disposiciones emitidas por la Constitución Política del Perú, así como estándares internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de verdad, justicia y lucha contra la impunidad. Que esta mencionada resolución no detalla en absoluto la naturaleza de los delitos por los cuales el señor Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de pena privativa de libertad,
que los delitos cometidos en el presente caso llamado caraqueño Pativilca son delitos considerados delitos de lesa humanidad. Y que en base a estos principios de un verdadero Estado democrático, de derecho e independencia de poderes del Estado, el Tribunal Constitucional señala que el goce de un derecho presupone que éste haya sido obtenido conforme a ley y en tal razón solicita que la Sala Penal Nacional aplique el control difuso de la Constitución y el control de convencionalidad para declarar sin efecto la Resolución Suprema 281-2017-JUS que concede el derecho de gracia por razones humanitarias al señor Alberto Fujimori y continúe en calidad de procesado. Asimismo, el doctor Pérez Arroyo estima que la contabilidad del plazo de instrucción se debe comenzar desde el primer momento que la causa se dirige contra el ciudadano Alberto Fujimori, y esto no ocurrió precisamente recién en el 2017, sino mucho antes. Y por último, el señor procurador dice que no existe, no basta con las características de la formalidad, hay que ver el plazo razonable y el conflicto que hay entre el derecho de la verdad y el derecho de la libertad. Pues bien, debo estimar que el cargo concreto que hace el representante del Ministerio Público al acusado Alberto Fujimori, se le imputa que al asumir la presidencia de la República, aprobó e implementó la política antiterrorista del Estado, diseñada y ejecutada por Vladimiro Montesinos Torres, consistente en la eliminación de presuntos elementos terroristas. Para ello reestructuró el sistema de defensa nacional al amparo de las facultades legislativas sobre pacificación nacional, estas obtenidas mediante ley 25327, expidiendo las nuevas leyes de defensa nacional y del sistema de inteligencia nacional. Me refiero al decreto legislativo 743 y 746 respectivamente, con las cuales se colocaba al jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, el SIN, organismo que proporcionaba al presidente de la República la inteligencia requerida para el planteamiento de la defensa nacional, SINA. De esta manera se dio el marco normativo por medio del cual el jefe del SIN podía utilizar el canal de inteligencia y así disponer a la DINTE la realización de operaciones especiales de inteligencia que tuvieran como propósito la eliminación de presuntos elementos terroristas, siendo una de estas operaciones especiales de inteligencia Continúe, señor fiscal. La ejecutada por el destacamento Colina el 29 de enero del año 92 en La Pampa de San José y Caraqueño del distrito de Pativilca, Barranca, consistente en el asesinato de los pobladores John Gilbert Calderón Ríos, César Olimpio Rodríguez Esquivel, Toribio Joaquín Ortiz Aponte, Pedro Damián Agüero Rivera, Nieves Ernesto Arias Velázquez y Felandro Castillo Manrique, 6 pobladores del distrito de Pativilca. Bueno, es así que en este... Señor abogado, estamos escuchando al señor fiscal. Cuando culmine el señor fiscal, si usted desea hacer uso de la palabra, el tribunal le dará uso de la palabra. En este momento no lo podemos interrumpir y lo que el señor fiscal está haciendo es una síntesis de su tesis incriminatoria. No puedo yo parar ni decir que eso no es materia de vista, porque es la forma como él está exponiendo. Así que, por favor, vamos a escuchar al señor fiscal. El señor relator, acérquese al abogado para que le indique cualquier cuestionamiento o situación que desee. Puede continuar, señor fiscal. Gracias, señora presidenta. Es así que en este expediente 649-2011, caso Pativilca, tenemos como procesados autores mediatos al señor Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermosa Ríos, Julio Rolando Salazar Monroe, Juan Norberto Rivero Lazo, Federico Augusto Navarro Pérez. Procesados coautores a Santiago Enrique Martín Rivas, Carlos Eliseo Pichilingüe Guevara, Julio Chuqui Aguirre, Jesús Antonio Sosa Saavedra, Wilmer Yarleque Ordinola, Aide Magda Terrazas Arroyo, Nelson Rogelio Carvajal García, Fernando Leca Esquén, César Héctor Alvarado Salinas, Carlos Luis Caballero Segarra Bayón, Julio César Salazar Correa, Juan Orestes Epifanio Vargas Ochochoque, Pedro Manuel Santillán Galdos, Gabriel Orlando Vera Navarrete, José Concepción Alarcón González, Ángel Arturo Pino Díaz,
Víctor Manuel Hinojosa Sopla. Como procesado cómplice primario, Alberto II Pinto Cárdenas. El delito es homicidio calificado asesinato y de agraviados John Gilbert Calderón Ríos, César Olimpio Rodríguez Esquivel, Toribio Joaquín Ortiz Aponte, Pedro Damián Agüero Rivera, Nieves Ernesto Arias Velázquez, Felandro Castillo Manrique. Y además contra Alberto Fujimori se le procesa como autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado. El derecho de gracia en el caso Pativilca tiene que ver con la expedición de la resolución 281, ya que con fecha 24 de diciembre de 2017, el presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski Godard, resuelve conceder el derecho de gracia por razones humanitarias al interno del establecimiento penitenciario Barbadillo, Alberto Fujimori, respecto de las condenas y procesos penales que a la fecha se encuentran vigentes. Efectivamente, la Constitución Política del año 93 establece como una de las atribuciones del señor presidente de la República el otorgar indultos y derecho de gracia, y así lo señala el artículo 118 en su inciso 21. A diferencia del indulto, que significa el perdón de la pena a favor de una persona que ha sido condenada, el llamado derecho de gracia se refiere al otorgamiento de un beneficio a favor de una persona que tiene la condición de procesado y sujeto a una prisión preventiva. El Poder Judicial inició el proceso penal sobre la matanza de Pativilca en el año 2012 y en el auto de apertura del proceso se incluyó el nombre del señor Alberto Fujimori. La sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de Chile fue el 5 de junio del 2017. En uno de los extremos de dicha sentencia establece que no procede la extradición en cuanto al delito de peculado. A su vez concede la extradición solicitada por la Sala Penal Nacional por el delito de homicidio calificado en la causa 649-2011. Hay coherencia en la interpretación que exige que en el caso Fujimori el cómputo del plazo establecido en la norma constitucional se deba considerar recién desde el día en que la justicia chilena aprobó la ampliación de la extradición, ya que solo desde ese día la justicia peruana puede considerar que Alberto Fujimori tiene la condición de procesado. En ese sentido, el plazo constitucional debe ser considerado a partir del 5 de junio del año 2017, fecha en que la Corte Suprema de Chile emitió la sentencia autorizando la extradición de Alberto Fujimori por el caso de la matanza de Pativilca. Desde esa fecha se tiene que verificar si el tiempo transcurrido hasta el 24 de diciembre del año 2017 ha excedido el doble del plazo de instrucción más su ampliatoria. El dato concreto es que habían transcurrido 6 meses y 19 días, por tanto no ha excedido el doble del plazo de la instrucción más su ampliatoria. Debemos adicionar, si interpretamos que el derecho de gracia se otorga porque el excesivo transcurrir del tiempo está generando una afectación de los derechos fundamentales del procesado Fujimori, sin embargo, resulta necesario tener presente que sobre él no existe en este proceso un mandato de detención y por lo tanto no existe restricción o afectación alguna sobre sus derechos fundamentales. El hecho es que la gracia presidencial a favor de Alberto Fujimori ha sido concedida el 24 de diciembre de 2017, momento que la etapa de la instrucción había concluido e inclusive la Fiscalía Superior ya había emitido acusación y estaba próximo al señalamiento de la audiencia de control de acusación. Siendo esto así, la gracia presidencial se habría otorgado fuera del marco constitucional establecido en una etapa que no corresponde. Es más, la resolución suprema no cumple con el estándar más mínimo de motivación que resulta constitucionalmente obligatorio. En el presente caso se llega al extremo de ni siquiera mencionar el caso sobre el que se está otorgando la gracia presidencial. Consideramos que ha habido una desnaturalización del derecho de gracia. En el presente caso, la absoluta falta de motivación sobre el cual se está concediendo la gracia presidencial
no solo significa una violación a la garantía del debido proceso, sino que también está determinando una desnaturalización de aquella. La resolución no especifica caso alguno que el presidente de la República haya decidido perdonar el cumplimiento de la condena o excluir del procesamiento, y necesariamente debemos cumplir nosotros con una labor de interpretación. Interpretamos que le está perdonando la pena impuesta en el caso de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros agravados de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. Y también debemos interpretar que lo está excluyendo del proceso judicial de la matanza de Pativilca, pero al no hacer una referencia precisa sobre el caso del cual lo está excluyendo, tal beneficio podría ser interpretado que está siendo otorgado sobre cualquier caso abierto o por abrirse. Y al respecto existen estándares jurisprudenciales. Como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, no cabe admitir en el ordenamiento jurídico la existencia de un área exenta de control. De ahí que el ejercicio de la facultad del presidente de la República de conceder el indulto, conmutar penas y otorgar el derecho de gracia también se encuentre sujeto a límites y a un control posterior. El indulto y la conmutación de penas suponen dejar sin efecto una condena impuesta por el Poder Judicial, mientras que el derecho de gracia implica impedir al Ministerio Público investigar un delito y que eventualmente se sancione a los responsables. En dicha medida, conceder cualquiera de estas gracias presidenciales constituye un quiebre del principio de separación de poderes. Aunado a ello, no debe perderse de vista que esta facultad presidencial también afecta el principio de igualdad. Otorgar una gracia implica interceder en favor de algunas personas privadas de la libertad en lugar de otras, lo cual supone un trato diferenciado que requiere ser justificado. En dicha medida, a efecto de conceder cualquiera de estas gracias presidenciales, resulta indispensable que el presidente de la República exprese las razones objetivas y suficientes que justifican su decisión. La motivación de esta gracia presidencial permitirá diferenciar si se trata de una actuación arbitraria o una realizada conforme a la Constitución. Sin embargo, no bastará pues cualquier argumentación para satisfacer el deber de motivar la decisión de conceder una gracia presidencial. Ya el Tribunal Constitucional ha establecido como regla que en estos casos se debe contar con una motivación más robusta. Así, mientras mayor gravedad y desprecio por la dignidad humana tenga la conducta perdonada, mayor deberá ser la carga argumentativa y la importancia del derecho fundamental que se busca proteger con la gracia presidencial. De este modo, la concesión de gracias presidenciales en caso de delitos extremadamente graves, como la tortura, la desaparición forzada o las ejecuciones extrajudiciales, solo será posible si existen razones de igual peso, como que la reclusión ponga en inminente peligro la vida de la persona privada de la libertad. Por último, el propio Tribunal Constitucional exige un especial rigor en el ejercicio de dicha facultad presidencial, imponiendo un deber de motivación que deberá ser mayor en proporción con la gravedad del delito cometido. Añade que el cumplimiento de este deber de motivar la concesión de gracias presidenciales garantiza que no se afecte el principio de interdicción de la arbitrariedad. Si hacemos un análisis de la Resolución Suprema 281 en el extremo que otorga el derecho de gracia, a través de esta referida Resolución Suprema también se otorgó el derecho de gracia que determina la conclusión del proceso penal cuando se cumplan las condiciones establecidas en la norma constitucional. Es decir, que se trate de una persona que se encuentra sujeto a proceso penal y privada de la libertad por un plazo mayor al doble del plazo de instrucción más sus ampliatorias. Es de advertir que en cada caso concreto de otorgamiento del derecho de gracia se debe identificar el proceso penal al cual se aplicará para permitir de este modo comprobar si se cumplen los parámetros cronológicos constitucionalmente establecidos. Tiene que haber pues una ponderación entre el ejercicio de esta facultad presidencial frente al derecho a la verdad de las víctimas y el deber estatal de investigar y sancionar tales violaciones, con el fin de determinar
si existen razones suficientes que justifiquen en cada caso concreto la interrupción de los procesos judiciales y la imposibilidad de continuar con investigaciones sobre la comisión de ciertos delitos. Esta resolución suprema 281-2017-JUS no ha identificado ni el proceso judicial al que debe aplicarse el derecho de gracia, ni la determinación de la superación de los plazos constitucionalmente fijados para poder ejercitar esta prerrogativa presidencial. Por tanto, la resolución en mención ha omitido precisar la motivación del otorgamiento del derecho de gracia. Si vemos y hacemos un análisis desde los estándares supranacionales y la jurisprudencia constitucional comparada de los conceptos de amnistía, indulto y otras figuras análogas, me refiero al derecho de gracia, al hecho de punto final, etcétera, tenemos obligaciones internacionales del Estado. Las normas de carácter internacional pueden ser emanadas de una fuente convencional o una fuente consuetudinaria. Tal como lo señala el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, entre dichas fuentes no existe rango jerárquico, ambas tienen la misma fuerza vinculatoria. Por otro lado, el carácter del jus cogens sí le otorga a una norma internacional un carácter inderogable. Es decir, una norma de jus cogens es inderogable y no admite excepciones ni pactos en contrario. La Convención de Viena del año 1969 sobre el derecho de los tratados de 1969 en su artículo 53 refiere que una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. En otras palabras, una norma jus cogens solo podría ser derogada por otra norma jus cogens. Precisamente por su carácter, no existe un listado taxativo sobre cuáles son específicamente estas normas, sino que éstas se van revelando principalmente en el desarrollo jurisprudencial y convencional. En el caso de las normas convencionales, debemos recordar que la Convención de Viena del año 69 sobre el derecho de los tratados de 1969 señala que el Estado, en el marco del ejercicio de su soberanía, al firmar un tratado se obliga al cumplimiento de buena fe de las disposiciones que en él se señale. Me refiero al artículo 26. Y además el Estado no podrá invocar disposiciones de derecho interno para justificar su incumplimiento. Cabe resaltar que estas disposiciones de la Convención de Viena del año 69 sobre derecho de los tratados constituye además normas de carácter consuetudinario, es decir, aun si el Estado no es parte de dicha convención, está obligado por las disposiciones de la misma al ser costumbre internacional. Asimismo, según lo dispuesto por el artículo 55 de la Constitución peruana, los tratados en vigor forman parte del derecho interno. Esto quiere decir que el Estado peruano se adscribe a la teoría monista para integrar el derecho internacional en el derecho interno, por tanto, no se necesita de una norma adicional para que dichos tratados formen parte del derecho interno. En la sentencia 47-2004-AI, el Tribunal Constitucional da un paso más allá y señala que estos tratados de derecho humano forman parte del parámetro constitucional de interpretación de libertades y derechos. Muchas veces se emplea este artículo para señalar que los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional. Sin embargo, este artículo se refiere a la interpretación de las libertades y derechos constitucionales según los estándares internacionales. Es el Tribunal Constitucional quien se ha pronunciado acerca del rango de los tratados de derechos humanos en el derecho interno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe 119/99 caso 11.428, me refiero al de Susana Iguchi Miyagawa, de fecha 6 de octubre del año 99, especificó que cualquiera que fuese la jerarquía que el ordenamiento jurídico peruano le atribuye a los tratados internacionales, es importante recordar que el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados impide invocar normas de derecho interno
para justificar el incumplimiento de una obligación internacional. Dicho artículo no excluye actos internos de ningún tipo, ni siquiera de los del jefe de Estado. Como consecuencia, incluso los actos que realice el presidente de la República, que puedan estar amparados prima facie en la norma fundamental de cada Estado, tampoco podrán ser alegados para justificar el incumplimiento de una obligación internacional. Los tratados de derechos humanos establecen también deberes generales para el Estado. Según el artículo 1, inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado tiene la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Este artículo es el que define el objetivo y fin del tratado en cuestión y está dirigido a todos los funcionarios del Estado sin excepción y en especial a los operadores jurídicos, tanto nacionales como internacionales, y resulta de aplicación directa. Siendo así, el Estado debe cumplir de buena fe las disposiciones del tratado, esto para poder alcanzar el fin y llevar a cabo el objetivo del tratado. Incluso el artículo 18 de esta Convención de Viena del año 69 sobre el derecho de los tratados establece que incluso antes que el tratado entre en vigor, el Estado tiene la obligación de no frustrar el objeto del mismo. El mismo Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto al alcance de esta afirmación en el caso Santiago Martín Rivas, al resolver un recurso extraordinario y un recurso de agravio constitucional. Y el Tribunal Constitucional considera que la obligación del Estado de investigar los hechos y sancionar a los responsables por la violación de los derechos humanos declarados en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo comprende la nulidad de aquellos procesos donde se hubiesen aplicado las leyes de amnistía, tras haberse declarado que dichas leyes no tienen efectos jurídicos, sino también toda práctica destinada a impedir la investigación y sanción por la violación de los derechos a la vida e integridad personal. Las obligaciones asumidas por el Estado peruano con la ratificación de los tratados sobre derechos humanos comprenden el deber de garantizar aquellos derechos que de conformidad con el derecho internacional son inderogables y respecto de los cuales el Estado se ha obligado internacionalmente a sancionar su afectación. En atención al mandato contenido en el Código Procesal Constitucional, se recurre a los tratados que han cristalizado la proscripción absoluta de aquellos ilícitos que de conformidad con el derecho internacional no pueden ser amnistiados en tanto contravienen los estándares mínimos de protección a la dignidad de la persona humana. Es lo que refiere esta resolución del tribunal. Ahora bien, debe considerarse que en analogía a lo que ocurre en derecho interno, con las inexistencias de zonas exentas de control constitucional, no hay desde el derecho internacional de los derechos humanos zonas exentas de control convencional. Esta lógica responde a dos cuestiones básicas. En primer lugar, ningún Estado puede alegar disposiciones de carácter interno para incumplir una obligación internacional. En segundo lugar, la Convención Americana sobre Derechos Humanos obliga a todos los poderes y órganos del Estado el incumplimiento por parte de ellos de las obligaciones internacionales hacen que el Estado incurra en responsabilidad internacional. Ya en una ocasión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Fontevecchia y de Amico versus Argentina, sentencia de fecha 29 de diciembre del 2011, señaló que es consciente de las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley, por lo que deben aplicarla, pero que cuando un Estado es parte de un tratado, en este caso la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este obliga a todos los órganos del Estado también, incluidos los jueces, quienes deben velar porque los efectos de las disposiciones de dicho tratado no se vean mermados por la aplicación
de normas o interpretaciones contrarias a su objeto y fin. Más aún, quizás para clarificar el término órgano estatal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un pronunciamiento posterior referido al caso Rochac Hernández y otros versus El Salvador, sentencia de fecha 14 de octubre del año 2014, menciona que el Estado debe garantizar que la disposición de amnistía referida al caso particular señalado no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos en materia de dicho caso, ni para la identificación, juzgamiento y eventual sanción de los responsables de los mismos y de otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidas durante el conflicto armado en El Salvador. Luego señala, esta obligación vincula a todos los poderes, órganos estatales en su conjunto, los cuales se encuentran obligados a ejercer un control de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Queda claro entonces, señores jueces superiores, que el Poder Judicial, siendo un órgano del Estado, no solo debe aplicar el control difuso respecto a la Constitución, sino también el control convencional, y debe resaltar que esta no es una facultad del juez, sino es un deber. Estamos en el tiempo adicional ya, doctor Landa. ¿Me puede permitir el que Sí. me va a conceder, por favor? Si fuera tan Exactamente. amable? Muchas Vamos gracias. a hacer el adicional de los 10 minutos, doctor. Análisis de la Resolución Suprema desde el derecho internacional. Con fecha 24 de diciembre del 2017, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, resuelve conceder este derecho de gracia por razones humanitarias. Cabe resaltar que el expresidente del Perú, Fujimori, purgaba condenas por usurpación de funciones, caso allanamiento a la casa de Trinidad Becerra, le impusieron 6 años, homicidio calificado con alevosía y secuestro agravado, caso Barrios Altos y La Cantuta, 25 años de prisión, peculado doloso y falsedad ideológica, caso Pago CTS a Montesinos, 7 años y medio de prisión, pago a los congresistas tránsfugas por el espionaje a políticos y periodistas y por la compra de cable canal de noticias y de la línea editorial Expreso, 6 años. Además, se encuentra en curso la investigación por este crimen de lesa humanidad, que según calificó la Corte Suprema de Chile para proceder a la extradición, el caso Pativilca, donde se le acusa de asesinato, tal como se señala en su pronunciamiento. Dice en su artículo 4 que sobre este último aspecto, esta Corte comparte lo afirmado por el sentenciador de primera instancia, referido al carácter de lesa humanidad de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir, por los cuales se requiere la ampliación de la extradición de Alberto Fujimori, conclusión que priva de sustento a la alegación sobre la extinción de la acción penal ejercida en la causa iniciada por denuncia número 2/2007 en el país requiriente, habida cuenta que tales ilícitos merecen una reprobación tan enérgica de la conciencia universal al atentar contra los valores humanos fundamentales que ninguna convención, pacto o norma positiva puede derogar, enervar o disimular el contravenir no solo los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que además suponen una negación de la personalidad del hombre. En definitiva, constituye un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reafirmadas y desarrolladas en otros instrumentos internacionales pertinentes, por lo que se ha de reconocer su carácter de imprescriptibles, así como la imposibilidad de amnistiarlos y de consagrar excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de tan graves violaciones de los derechos esenciales prohibidas por los derechos internacionales de los derechos humanos. Por otra parte, como ya se mencionó, debe considerarse que en analogía a lo que se ocurre en el derecho interno con la inexistencia de zonas exentas de control constitucional, no hay desde el derecho internacional de los derechos humanos zonas exentas de control convencional. Esta lógica responde a dos cuestiones básicas. En primer lugar, ningún Estado puede alegar disposiciones de carácter interno para incumplir una obligación internacional. Y en segundo lugar, la Convención Americana sobre Derechos Humanos obliga a todos los poderes
y órgano del Estado, el incumplimiento por parte de ellos de las obligaciones internacionales hacen que el Estado incurra, como ya dije anteriormente, en responsabilidad internacional. Por lo expuesto, pues queda comprobado que incluso, como habíamos mencionado, siendo una facultad del presidente de la República, sus actos son pasibles de control convencional, es decir, los actos del presidente son revisables a través del control de convencionalidad por los órganos competentes, incluso si dicha facultad está prevista en la Constitución, puesto que, como señala el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del año 69, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado, ni siquiera las normas constitucionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en su opinión consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre del año 94 que, según el derecho internacional, las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no pueden invocarse para su incumplimiento del derecho interno. Estas reglas pueden ser consideradas como principios generales del derecho y han sido aplicadas aún tratándose de disposiciones de carácter constitucional. Cabe señalar que el Perú envió la solicitud de extradición a Chile en el año 2015. No obstante, recién el 6 de junio del 2017, la Corte Suprema de Chile, que actuó en segunda instancia, amplió la extradición de Fujimori por delitos de lesa humanidad, caso Pativilca, y asociación ilícita para delinquir, desestimó la solicitud para procesarlo por peculado debido a que dicho delito había prescrito. Y asimismo debemos resaltar el argumento sostenido por la Corte Suprema de Chile para conseguir la ampliación de la extradición, que radica en que al tratarse de un crimen de lesa humanidad tiene carácter imprescriptible, y esta afirmación realizada por la Corte Suprema de Chile no puede ser indiferente a los órganos estatales peruanos, sino todo lo contrario. Con dicha afirmación, la exigencia de cumplir con investigar y sancionar el crimen de lesa humanidad aumenta. Para ir terminando, cabe resaltar que con esta afirmación tampoco se estaría vulnerando el derecho de Fujimori a ser juzgado en un plazo razonable. Me refiero al artículo 8, inciso primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Según indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el plazo razonable al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento penal que se desarrolla en contra de cierto imputado, hasta que se dicta sentencia definitiva. En materia penal, este plazo comienza cuando se presenta el primer acto de procedimiento dirigido en contra de determinada persona como probable responsable de cierto delito. Es decir, no se puede computar el plazo antes que se dé el primer acto de procedimiento dirigido en contra de determinada persona como probable responsable de cierto delito. En el caso particular, no podría siquiera haberse dado un acto de procedimiento dirigido en contra de Fujimori como probable responsable de ciertos delitos, puesto que hasta el 5 de junio del año 2017, Chile no había concedido a Perú la ampliación de la extradición. A esto se suma que, según el artículo 8 del Tratado de Extradición entre el Perú y Chile, no era posible juzgar a Alberto Fujimori por delitos distintos a los que se había concedido la extradición. Es por ese motivo que fue necesario que se ampliara la extradición, ya que sin dicha ampliación el Perú no habría podido enjuiciar al expresidente por los hechos ocurridos en el caso Pativilca. Finalmente, acorde a lo dicho sobre el plazo a la fecha, enero del 2018, habrían transcurrido aproximadamente como máximo 8 meses. Claro está, incluso esta es una fecha aproximada, ya que el plazo exacto deberá contarse desde el primer acto de procesamiento dirigido en contra de Alberto Fujimori, el cual no puede haber estado fijado antes de la fecha señalada del 5 de junio del 2017. Y en ese sentido, la gracia presidencial otorgada para los procesados en curso no solo contravendría los estándares internacionales por lo ya expuesto, sino que también debería analizarse si es que estos 8 meses aproximadamente habrían excedido el doble de la etapa de instrucción más su ampliatoria, artículo 118, inciso 21. Por todo lo expuesto, señores jueces superiores, lo peticionado por la parte civil, teniendo en cuenta los argumentos expuestos que acabo de detallar, solicito pues que la Sala Penal Nacional declare inaplicable la Resolución Suprema 281-JUS respecto de la gracia presidencial concedida al ciudadano Alberto Fujimori y por tanto siga siendo procesada
procesado en el expediente 649-2011. He concluido, señora, dentro del término que habíamos acordado. Sí, efectivamente, señor fiscal, le agradecemos el cumplimiento estricto del tiempo asignado por el tribunal. Bien, entonces, ¿preguntas? No, preguntas. Listo. Bien, el señor doctor Otto Verapinto Márquez va a hacer una pregunta. Y la pregunta, doctora, va para la doctora Gloria Cano, y es en base a su escrito que lo presentó el 29 de diciembre, y allí peticionaba que se hiciera tanto un control difuso y de convencionalidad respecto a la resolución, e incluía el tema de indulto. O sea, ahora solamente está referido a la gracia presidencial. Es solo la gracia presidencial, señor, que se aplica a este caso. El doctor Omar Pimentel también desea hacer una pregunta. Bueno, a ver, sobre todo a la defensa del señor Fujimori. Si bien habló que estamos frente a un derecho de gracia humanitario, quería saber que me precise si no se tiene que tomar en cuenta que estamos ante un caso de comparecencia, no hay detención. Sobre ese punto quisiera que me precise. Sí, por favor, alcáncenle el micrófono. Señor, sí, la pregunta me parece relevante porque ha habido algún tipo de confusión en pretender decir que como está en comparecencia no tendría por qué aplicarse el derecho de gracia, porque el derecho de gracia tiene que ver directamente con la prisión. Eso es un error desde mi punto de vista, o del punto de vista de esta defensa, porque la Constitución no habla de prisión preventiva o de lógicas privativas de libertad, sino simplemente habla de lógicas de instrucción o de procesamiento, ¿no? Ahora bien, si bien es cierto hay una comparecencia simple, el hecho mismo de que una persona esté bajo lógicas de comparecencia ya implica una restricción a su derecho, porque tendrá que ir a los juzgados o al juicio, a donde fuere, las veces que sean necesarias que vaya. Esto desde ya es una restricción a sus derechos, una limitación a sus derechos, porque obviamente si no va, si no concurre a las citaciones y tal, pues obviamente pueden recaer contra él consecuencias procesales también adversas, ¿no? Una declaración de contumacia, rebeldías procesales y demás. Obviamente lo que acá hace, lo que significa en sí el derecho de gracia que se está pretendiendo que se aplique es básicamente la exclusión del proceso de este señor, únicamente de este señor, pero que el proceso continúe y que bajo estos términos, si la sala lo tiene bien, obviamente podrá participar en otra condición procesal a fin de que pueda, bajo los términos adecuados del caso, colaborar si acaso con su declaración y además con la obligación de decir la verdad.
Esa es un poco la respuesta que yo podría darle a ese respecto. Si me permite añadir una cosa adicional que se me estaba pasando. Sí, doctor, sí. A ver, la gracia se dio en un contexto también, no hay que olvidar que la gracia se dio en un contexto en el que el señor Fujimori estaba en reclusión penal. Ciertamente no producto del proceso en el cual se está aprendiendo su inclusión ahora, pero sí estaba en reclusión penal, afectado por una pena privativa de libertad que venía cumpliéndose por otro delito, ¿no? Ahí hay un tema adicional, señora Presidenta, un poco que entra en colación con lo que ha manifestado el señor juez superior, que es el sentido utilitario de lo que significaría un procesamiento y una eventual condena, si acaso, del señor Fujimori. Recordemos que el principio de absorción de pena, que cambió a partir del año 2006 en adelante por el principio de acumulación, obviamente implica lógica de absorción respecto de delitos más graves y en cuestión de cumplimiento también en ese sentido. El señor Fujimori ya fue condenado a 25 años. ¿Cuánto está pidiendo aquí en este caso el delito o el señor fiscal por estos delitos que se le están investigando o procesando en este caso? También 25 años. ¿Qué sentido utilitario implicaría vuelta a procesar, vuelta a condenar si acaso cuando ya cumplió 25 años en hechos que eran coetáneos y bajo el amparo de una norma que en ese momento significaba la absorción y no la acumulación? Entonces, ahí hay un tema que creo que también hay que tener mucho en cuenta a efectos justamente de revisar el carácter instrumental de lo que significa este derecho de gracia y el impacto que tiene en el proceso. Va a hacer otra pregunta el doctor Otto Verapinto Márquez. Sí, doctora Cano, en su pedido, usted ha pedido un control de difuso y uno de convencionalidad. ¿Se mantiene en eso, dado que, de acuerdo al expediente 1618-2016, hay reglas para el ejercicio de control de difuso judicial? En todo caso, yo le pediría que desarrolle su pedido en base a los mismos. Nosotros, esta parte sostiene, señor, que en toda resolución el juez tiene que tener en cuenta la Constitución y la Convención por los cuales el Estado tiene obligaciones que cumplir. En este caso, hay para nosotros la resolución emitida por el cual se da el derecho de gracia afecta no solamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos con respecto a los derechos de las víctimas, sino también no se ha realizado bajo la constitucionalidad que estamos reclamando. Es decir, no se ha aplicado los plazos necesarios y por lo tanto se ha contravenido la Constitución del Estado. Para nosotros, señor, este tribunal tendría que realizar este control porque no se ha efectuado no se ha tenido en cuenta los plazos que la Constitución del Estado ha señalado y para nosotros esta resolución deviene arbitraria. Bien, sin más preguntas, entonces el tribunal declara que la causa queda al voto. Los señores abogados que han participado en el control de acusación. A ver, por favor, el señor relator. Señores magistrados, mediante resolución de 4 de diciembre del 2017, en la parte final, punto 2, razón por secretaría si se formó el cuaderno de ampliación de extradición de las autoridades de Estados Unidos respecto a Wilmer Yarreque Ordinola. No se ha dado cuenta hasta el día de hoy, por parte de secretaría ni por... Señor abogado, usted pidió el uso de la palabra para esta vista. Entiendo que no. Por lo tanto, haga valer su derecho conforme a ley por escrito. En todo caso, ya hemos escuchado a las partes y este tribunal, siendo independiente e imparcial, administrando justicia, resolverá en el plazo que la ley le faculte y por lo tanto la causa queda al voto.